Un hombre adoptó a una niña que nadie quería y tardó 28 años en saber por qué. Cuando Lizzie creció, nada había cambiado hasta que cumplió 18 años y tuvo que dejar su casa para ir a la universidad. De repente las cosas fueron de mal en peor. Fue algo que Dale nunca pensó que ocurriría cuando decidió adoptar a una niña. En las primeras semanas, Dale intentó mantener el contacto con su hija, pero ella no parecía estar dispuesta a hacerlo. Esto lo entristeció mucho. La universidad estaba muy lejos de su ciudad natal y por eso no podía visitarla. Un día, Dale decidió ir a la universidad para sorprender a su hija. Cuando llegó al campus, preguntó en la recepción en qué habitación estaba Liz, pero le respondieron con noticias muy inquietantes. No podía creer lo que acababa de escuchar. Había esperado cualquier cosa de esa visita, pero no esto. Al parecer, Liz no había ido a la universidad desde hace meses, sin siquiera haberle comunicado esta decisión. Había suspendido el primer semestre. Ella le había mentido todos estos meses y lo peor era que no tenía idea de dónde estaba ahora. Se puso muy triste cuando se enteró. Lo primero que hizo Dale fue llamarla. Le mandó muchísimos mensajes, pero colgó después de 2 veces que llamó. Ella no quería hablar con él y eso le rompía aún más el corazón. Ya no sabía qué hacer. Pensó incluso en llamar a la policía, pero temía asustarla aún más y alejarla mucho más de él. Sin duda alguna, Dale se sintió un fracasado como padre, y esto fue un sentimiento muy malo para él, que siempre había querido ser padre. Quería recuperar a su hija, pero si ella no quería verlo, ¿por qué iba a obligarla? Lo único que quería era saber si ella estaba bien. No iba a hacer muchas preguntas, solo quería asegurarse de que ella estuviese a salvo. Mientras pensaba en todas estas cosas, a Dale se le ocurrió una muy buena idea. Era para enviarle un mensaje diciendo que solo necesitaba uno, y solo un mensaje en el que ella le dijera que estaba bien, y entonces la dejaría en paz. Tras unos minutos, recibió la confirmación. Lizzie le respondió. El mensaje de Lizzie era de hecho una sola confirmación. No le dijo nada más, solo le dijo que estaba bien. No le dijo dónde estaba, ni tampoco le dijo si lo llamaría alguna vez. Lo peor de todo es que ni siquiera le dio las gracias por todo lo que había hecho por ella, porque ambos sabían que si no fuera por Dale, Lizzie nunca habría sido adoptada. Dale sintió por dentro que había perdido a su hija. No sabía por qué ni cuándo la había perdido, pero estaba seguro de que probablemente nunca lo sabría. En realidad, Dale se equivocó en eso, pero tendría que esperar otros 16 años para enterarse de la verdad. Muchos años después, Dale era viejo y estaba jubilado. Seguía pensando en Lizzie casi todos los días de su vida, pero había conseguido aceptarlo después de todos estos años. No había tenido noticias de ella desde aquel día, pero esto cambiaría muy pronto. Era algo que Dale no esperaba que jamás sucediera. Un día, Dale estaba trabajando en su jardín. Le gustaba tener tiempo suficiente para ocuparse de ello después de jubilarse. Le ayudó a centrar sus pensamientos. Estaba podando las flores y pensando cuando sonó su teléfono de la nada. Pero antes de que pudiera contestar, la llamada terminó. Casi nunca nadie lo llamaba, así que Dale sintió una repentina curiosidad por saber quién podría ser. Cuando Dale comprobó el teléfono, solo vio una llamada perdida. No había ningún mensaje ni contestador automático. La mayoría de las personas que lo necesitaban llamaban al teléfono de la casa. Entró en la casa para comprobarlo, pero incluso ese teléfono no mostraba nada. Tal vez solo había sido un estúpido malentendido. Dale volvió a salir y buscó a su mujer para ver si había encontrado o sabía algo al respecto, o si ella estaba esperando una llamada. Había conocido a Hannah, su actual esposa, 10 años antes. Ellos se llevaban muy bien, ya que Hannah tenía el mismo tipo de vida tranquilo que Dale tenía. Además, Hannah tenía un secreto propio con el que lidiaba cada día.
Los dos hijos de Hannah habían muerto en un accidente de coche casi 20 años antes. Cuando Dale la conoció por primera vez, conectaron de inmediato y formaron un gran vínculo. Ambos podían entender el pasado del otro y simpatizar con su dolor, pero también había algo más que los unía. Al poco de conocerse, Hannah se dio cuenta de que Dale era adorable y cariñoso. No se detendría ante nada para hacerla feliz y quería darle una vida maravillosa. Gracias a él, empezó a tener esperanza en el futuro de nuevo. Parecía que no había nada que pudiera retenerlo, pero Dale pensaba de forma diferente. Dale no creía que hubiera salvado a Hannah en lo absoluto. Por el contrario, pensaba que el amor de su mujer la había sacado de la tristeza que sentía por su hija Lizzie. Ya habían pasado 16 años y finalmente había decidido dejarla ir. Dale nunca habría podido hacerlo sin la ayuda de Hannah, pero estaba a punto de suceder algo que pondría a prueba su matrimonio como nunca antes lo había hecho. Hannah le dijo a Dale que no sabía nada de una llamada telefónica, no había dado su número a nadie. Le preguntó si había devuelto la llamada al número, pero Dale no lo había intentado todavía porque de vez en cuando recibía llamadas falsas que eran una pérdida de tiempo, pero no está de más comprobarlo solo por esta vez. Dale intentó llamar al número una y otra vez, pero nadie respondía al otro lado. Pensó que quizás volverían a llamar más tarde. Terminó de trabajar en el exterior de su jardín y luego entró en la casa para tomar un vaso de vino. Todavía no había tomado un sorbo cuando el teléfono volvió a sonar. Quiero que quede claro que del otro lado de la llamada no era Lizzie la que estaba hablando. Era un hombre el que llamaba y Dale no pudo ocultar su decepción. Sin embargo, habían voces de fondo y a Dale le pareció oír a una mujer hablando. Dale preguntó quién era él y no obtuvo respuesta. Entonces, ¿por qué llamaba si no quería hablar? El hombre detrás del teléfono le preguntaba a esta mujer qué debía decir. Parecía tener la mano en el receptor del teléfono. Dale no sabía qué estaba pasando, pero entonces el hombre preguntó por él. Dale le contestó diciéndole su nombre y que por qué lo estaba llamando. El hombre detrás del teléfono le dijo a Dale que tenía algo que compartir. Dale no estaba seguro de lo que era, o si era otra llamada falsa o de algún estafador, pero entonces el hombre mencionó a Liz. Dale soltó un grito de asombro. Su intuición había sido correcta. Al final y al cabo, estaba tratando con ella. Dale temía que a Lizzie le hubiera ocurrido algo terrible. Era un contacto de emergencia. ¿Acaso lo estaban llamando para decirle que a Lizzie le había pasado algo? Pero entonces el hombre dijo que Lizzie estaba a su lado y que quería hablar con él. Tenía miedo de que Dale no quisiera hablar con ella. Dale, desesperado, le dijo al hombre que por supuesto quiere hablar con ella, que no está molesto con ella, que lleva años esperando poder escuchar su voz. Dale sintió la estática cuando el hombre le entregó el teléfono a Liz. Durante unos instantes no se oyó nada al otro lado de la línea. Temió que hubiera cambiado de opinión y que haya colgado, pero entonces habló y escuchó a su hija después de casi 2 décadas de separación. Sus palabras fueron: «Hola, papá». Y es que Dale no sabía cómo reaccionar. Estaba tan abrumado por la emoción que solo se concentró en mantener la calma. Quería escuchar a Lizzie sin dramatizar mucho en la situación. Había mucho que aprender sobre ella. ¿Dónde había estado todo este tiempo? Lizzie empezó a hablar y le dijo que lo había hecho bien, pero que necesitaba desahogarse. Por eso había llamado. Necesitaba que Dale escuchara la verdad y le dejara terminar lo que tenía que decir. Dale prometió que lo haría. Sabía que debía ser importante si ella había llamado después de tanto tiempo. Lizzie comenzó a decirle a su padre lo mucho que lamentaba sus actos y que lo había dejado atrás cuando era más joven. Se había sentido muy conflictuada sobre el lugar. No estaba segura de qué fuera lo correcto, si era correcto quedarse con él. Pero esta solo era una parte del problema. También había otra razón. Dale quería saber por qué Lizzie le había ignorado y no había intentado ponerse en contacto con él antes. Lizzie estaba llorando y Dale odiaba causarle dolor, pero necesitaba saberlo. La pregunta le rondaba por la cabeza desde hacía años. Lizzie se recompuso tras los llantos
y comenzó a contarle a su padre la verdad de toda la situación. Lizzie le habló a Dale de una chica que había conocido en la universidad y que también había sido adoptada, al igual que ella. Ambos estaban interesados en saber más sobre sus padres biológicos. Parecía que un viaje las unió en esta aventura. La amiga de Lizzie la convenció de que no volviera a ponerse en contacto con su padre Dale hasta que se resolvieran sus sentimientos hacia sus padres. Pero esto no fue todo. Lizzie tenía que hacerle otra confesión. Lizzie explicó que estaba demasiado nerviosa para volver a ponerse en contacto con él. Sabía que había herido a su padre al marcharse y no creía que él quisiera volver a hablar con ella. Dale la tranquilizó diciéndole que siempre pensaba en ella y que nada de lo que hiciera podría cambiar su amor por ella. Pero también quería saber si Lizzie realmente había encontrado a sus padres biológicos. Lizzie había encontrado algunos documentos sobre sus padres biológicos años atrás y decidió buscarlos. Buscó su dirección y fue a su casa antes de que pudiera llegar. Le robaran mientras caminaba por el barrio. Perdió todo lo que tenía, pero Lizzie siguió adelante, dedicada a averiguar más sobre su pasado. Lizzie no tenía dinero ni teléfono, pero siguió buscando la casa. Al final solo reconoció por las fotos que había visto en internet a sus padres biológicos, pero ellos ya no vivían ahí. Uno de los vecinos le dijo que habían ido a rehabilitación por adicción a las drogas. Las cosas se complicaron mucho más para Lizzie. Al no saber qué más hacer, Lizzie se fue a vivir con una amiga mientras volvía a trabajar en su carrera. Tras su graduación, no estaba segura de dónde quería vivir. Encontrar un departamento asequible era difícil y muchos de sus amigos de la universidad se estaban mudando. ¿Cómo iba a salir adelante sola? Luego de que Lizzie buscara por todos sitios a sus padres biológicos, logró encontrarlos. El problema es que estaban en un centro de rehabilitación. Cuando los vio a lo lejos, se dio cuenta de que no tendría sentido tan siquiera acercárseles, porque no estaban en condiciones mentalmente sanas. Esto, por supuesto, la desilusionó muchísimo. Para este punto, ya habían pasado 2 años desde que ella abandonó a su padre adoptivo, Dale. Al verse pasar tantas angustias, se dio cuenta de que realmente su padre adoptivo, Dale, fue quien la adoptó y le dio todo el amor del mundo, el amor que nadie le quiso dar nunca. Por este motivo, se armó de valor y fue a casa de Dale. Pero cuando llegó, se dio cuenta de que él estaba con una mujer. Evidentemente, esta sería Hannah, la actual esposa de Dale. Lizzie le contó a su padre que 2 años después llegó afuera de la casa, pero lo vio tan feliz con esta mujer que pensó que él jamás la recibiría de nuevo. Cuando Dale escuchó estas palabras, estalló en llanto. Trataba de consolarla diciéndole que jamás en la vida se hubiera apartado de ella, que por qué no entró a la casa. Dale le explicó que esta era su esposa, pero que jamás nadie ocuparía su lugar. Luego de toda la conmovedora situación, esta llamada, que por supuesto a los dos los puso muy melancólicos, tomaron la decisión de reencontrarse en persona nuevamente. Lizzie insistió en que por favor él fuera solo. No quería ver a esta mujer, y no era porque sintiera que ella le haría algún mal, simplemente sentía que era algo más íntimo entre ella y su padre. Y así es como fue. Se reunieron finalmente en un café. Cuando se vieron, fue inevitable para los dos llorar. Dale había visto cómo su pequeña hija había crecido tanto y Lizzie vio que su padre había envejecido sin haber estado a su lado. Esta cercanía poco a poco los fue uniendo mucho más. Se empezaron a frecuentar con más frecuencia de la habitual. Dale le insistió a Lizzie que quería que conozca a Hannah, su actual esposa. Al comienzo Lizzie se negaba, pero tal era la insistencia por parte de Dale que ella accedió. Y es aquí donde viene realmente lo más sorprendente de este caso. Dale preparó una cena con Hannah, su esposa, en casa para recibir a Lizzie. Cuando ella llegó con una botella de vino y unas flores, tocando a la puerta de su padre, Dale le dijo a Hannah que la reciba por favor. Cuando abrió la puerta, Hannah la miró y empezó a llorar desconsoladamente. Esto la sorprendió muchísimo a Lizzie, pues no entendía por qué lloraba
sin siquiera conocerla. Si bien es cierto, sabía la historia y lo que había sucedido con su padre, pero le pareció extraño que llore de esa manera. Hannah se acercó y empezó a tocarle la cara. Era como si Hannah ya la conociera desde hace muchos años atrás. Dale salió al escuchar los llantos y Hannah confesó. Cuando estaban los tres en el pórtico de la puerta, Hannah intentó controlarse lo más que pudo las lágrimas. Resulta que Hannah la reconoció a Lizzie, y es que ella era su hija. Todo esto era muy confuso para Dale y Lizzie. Si ya era suficientemente fuerte que Dale se haya separado tanto tiempo de Lizzie, imagínate enterarte de esta noticia. Por supuesto, Lizzie se enfureció y empezó a reclamarle que qué locuras estaba diciendo, que sus padres biológicos están en un centro clínico. Hannah sacó un álbum y empezó a mostrarle fotografías, y sí, era Lizzie. Hannah empezó a explicarles la verdadera historia a Dale y a Lizzie. Por supuesto, lo hacía entre inconsolable llanto. Cuando tenía 19 años, quedé embarazada. Yo era muy joven. Mis padres no eran los mejores padres del mundo. Nunca recibí apoyo, nunca recibí atención. Te juro que quería tenerte. Nunca hubiese querido apartarte de mi vida. Siempre y todas las noches oro porque tú estés bien. Yo quise mantenerte conmigo, pero mis padres me obligaron a dejarte en adopción. Dale no entendía absolutamente nada. Él solo sabía que Hannah había perdido a 2 hijos, pero nunca supo que tuvo una hija. Y peor aún, imagínate para él enterarse que esta hija que había dado en adopción era Lizzie. Hannah dio a Lizzie cuando solo era una bebé. Por supuesto, ella nunca lo hizo con ninguna mala intención. Era solo una joven muchacha que hacía lo que sus padres le decían. Esta noticia impactó muchísimo a Lizzie. No aceptó la cena y se fue corriendo, por supuesto llorando y desconsolada. Dale no juzgó a Hannah por esto, pues evidentemente ella no había sido culpable. Ahora para Dale era mucho más importante unir a su familia. Imagina que él pensaba que su hija adoptada había encontrado a sus padres biológicos, cuando no sabía que su verdadera madre biológica siempre estuvo al lado de él, era su esposa. Durante 1 año y medio, Dale luchó para que pudiesen reconciliarse todos. Después de un tiempo, Lizzie apareció en la casa nuevamente. Hannah estaba impactada de verla ahí. Por supuesto, Dale igual, aunque sí tenían comunicación, pero solo por teléfono. Lizzie no quería saber nada de esta mujer. Pero algo en ella intuyó que quería conocer más de ella, quién era su madre, y por supuesto, quería estar más cerca de su padre. Para buena fortuna de todos, hoy en día ellos son una gran familia. Si bien es cierto que Lizzie no vive con ellos, hoy está intentando tener una relación con su padre, a quien había alejado durante muchos años, y está tratando de aceptar a su madre. Lizzie afirma que esta es la mayor bendición que le pudo pasar en su vida. Recuperó a su padre adoptivo y encontró a su verdadera madre. Hoy en día son una familia muy unida. Este tipo de historias nos hacen dar cuenta cómo la vida da vueltas y cómo a veces las respuestas están más cerca de lo que creemos. Si este video realmente te gustó, por favor no olvides dar like. Es muy importante para que me motive a seguirte trayendo historias de reflexión reales como estas. Suscríbete también al canal, sería de gran ayuda para crecer mucho más. Y por supuesto, activa la campana de notificaciones, de esta manera estarás al tanto de mi siguiente contenido. Yo soy Host y nos vemos en un próximo video.